Hola a todos. Hoy estamos aquí para hablar de qué es arbitraje de consumo y cómo llegar a acceder a ese sistema de garantías y de derechos del consumidor y del usuario. Arbitraje de consumo es la vía más fácil en la que se puede acudir para resolver conflictos que puedan surgir entre consumidores y usuarios y empresarios, comerciantes, promotores, productores que hayan hecho relación mercantil con el usuario o consumidor, incluso los prestadores de servicios. ¿Por qué este sistema es garantista? Porque tiene unas características propias. Es una solución extrajudicial, lo cual quiere decir que no tenemos que ir al juzgado, los tribunales no intervienen. Y sin embargo, las decisiones que toma el sistema arbitral, y luego explicaremos cuáles son las fórmulas del sistema arbitral, permiten, mediante laudos, que la cuestión juzgada o la cuestión en litigio se resuelva de forma vinculante para las partes, tal como si fuera una sentencia. Este sistema también es unidireccional. Esto quiere decir que lo inicia una de las partes y solo una de las partes lo puede iniciar, en este caso el usuario y el consumidor reclamante. Es un sistema rápido y decimos que es rápido frente al sistema que podemos comparar, que es el sistema de tribunales ordinarios. Desde que se nombra el colegio arbitral, en 90 días se tiene que dictar el laudo, ¿vale? Son 3 meses. Desde la fecha de designación de ese colegio arbitral. Obviamente es un sistema voluntario para las partes y ahí está la dificultad o la posible dificultad. Las empresas, los empresarios, promotores, profesionales independientes se pueden acoger al sistema arbitral y es una garantía para el usuario y el consumidor con el que él mantiene relaciones. El que no se acoja no implica que el usuario y el consumidor no pueda enervar una acción de sistema arbitral, porque una vez que lo presenta, ya lo explicaremos más tarde, el sistema arbitral permite a ese empresario, profesional independiente o persona que ha tenido esa reclamación personarse o presentarse e incluirse en el sistema arbitral de forma voluntaria. Una vez incorporado, es cierto que sí que es vinculante. Es voluntario hasta el momento en que decido incorporarme al sistema arbitral de consumo. Ya luego las decisiones son vinculantes para las partes. Es un sistema sencillo e informal. Este sistema permite que una persona que no se adopta en derecho pueda presentar su reclamación de forma fácil, pueda entender lo que le dice el colegio arbitral y pueda entender cada una de las resoluciones que recibe, incluso entender por qué su reclamación no puede ser admitida. Lo veremos más adelante. También es un proceso imparcial. Esto significa que el colegio arbitral está formado por partes. Una de las partes es la parte empresarial, los representantes de los empresarios. Otra de las partes es los representantes de los usuarios y consumidores y el presidente, que es quien tiene al final la decisión final. Y resulta imparcial porque el presidente sí es docto en Derecho, sí debe ser un licenciado o un graduado en Derecho. Luego explicaremos los sistemas que hay también en materia de arbitraje de consumo. Es un sistema gratuito. Esta parte del sistema podríamos alegar que también la justicia es gratuita, pero es gratuita para las dos partes, tanto para el consumidor y usuario que reclama esta atención, como para el empresario que va a solucionar un litigio mediante un órgano externo a su empresa y que le permite alegar cualquier tipo de cuestión y que va a atender justamente a resolver ese litigio, ¿vale? ¿Cuándo no es gratuito o qué parte del litigio no es gratuito? Cuando haya que aportar peritajes o informes o dictámenes a juicio de la comisión o del colegio arbitral necesite que sean abonados por alguna de las partes que lo ha solicitado, así se hará, ¿vale? Es un sistema eficaz. En este sentido, la eficacia se relaciona con la agilidad y la seguridad jurídica que se presta. Pues ahí realmente todos van a ser asesorados por un órgano de conocimiento, ¿vale? También recordemos que es un proceso vinculante y ejecutivo. Decíamos antes que el laudo que se dicte es vinculante para las partes, pero es que también es ejecutivo, es igual de ejecutivo que una sentencia. De hecho, la ejecución forzosa de un laudo sigue la misma pauta que una sentencia. Se ejecuta mediante petición de ejecución forzosa, caso de que no lo cumplan las partes de forma voluntaria,
en el juzgado de primera instancia. Y lo importante de este sistema es que es por escrito y de forma fehaciente. Eso significa que las personas van a obtener documentos donde claramente pueden tener acceso a los datos que se incorporen, ¿vale? Y también el sistema de presentación debe ser por escrito, de forma fehaciente. Actualmente se puede presentar de forma online, pero igualmente por escrito, con identificación. Cuando presentamos una reclamación como usuario o consumidor y solicitamos al sistema de arbitraje que se vea por el sistema de arbitraje, pueden inadmitírnosla. ¿Y cuáles son las causas principales de inadmisión? Pues que exista resolución judicial firme y definitiva y que realmente esa sentencia que es firme y definitiva concluya en ese caso, porque puede suceder que yo llevara a juicio una demanda o una reclamación por unas lesiones sufridas, por una lavadora o por otro elemento. Sin embargo, mi siguiente reclamación sea porque el tubo de la lavadora o lo que sea esté estropeado. En ese caso son distintas. Si nos lo emitieran por haber sentencia, porque la otra parte la alega, pues nosotros podemos hacer alegaciones o ampliaciones explicando que nos lo admitan porque es otra reclamación diferente. ¿Qué se entiende también? Se entiende que hay una denuncia infundada. Esa es otra de las causas por las cuales el sistema arbitral o el colegio arbitral inadmite una reclamación de arbitraje que no afecte a derechos e intereses legítimos, que las partes no estén en poder de disposición, el empresario ya no tiene disponibilidad para depende qué previsiones o reclamaciones le hace el usuario consumidor. También sí tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. Hay cuestiones que están acotadas a la vía de tribunales ordinarios, porque el Ministerio Fiscal, cuando hay menores o cuando hay derechos fundamentales, tiene que actuar. Esa vía también tiene que seguirse por aquella ruta. Si concurren daños, lesiones, intoxicación o muerte, incluso o peligro de muerte, también tiene que guiarse por una vía que quizás es más sumaria y que es la adecuada, ¿vale? Y si existen racionales de delito. Indicios racionales de delito implica que el propio tribunal tiene que notificarlo. En ese caso, la vía judicial es la más garantista. Por eso la ley impide que se vean en este tipo de sistemas de arbitrales, que son al final voluntarios y las partes disponen de su derecho, este tipo de cuestiones que son indisponibles de alguna forma. Las empresas, hay también por otro lado empresas que no pueden adherirse o estando adheridas no pueden incorporarse al sistema arbitral. Las empresas que están en concurso de acreedores, aunque estén adheridas en el momento en que les presenten el sistema arbitral, también se va a inadmitir porque aquella empresa tiene un sistema de concursal, que es el que hay que seguir, las reclamaciones económicas o patrimoniales frente a una empresa concursada, sigue una ruta determinada y eso también es garantista para el consumidor. Por eso se inadmitirán y se recomendará ir por aquella vía. ¿Quiénes pueden ser empresa o entidad aparte? ¿Quiénes pueden ser reclamadas? Pues mucha gente cree que solo puede ser las empresas privadas y no, las empresas públicas, aquellas que tengan capital totalmente público o aquellas que tengan parcialmente su capital sea público. Todas estas empresas pueden ser reclamadas y llevadas al sistema arbitral y presentársele hojas de quejas y reclamaciones. Y también la empresa privada, por supuesto, ¿vale? En Canarias, en la Comunidad Autónoma de Canarias, es competente el Gobierno de Canarias en materia de consumidores y usuarios. Por eso tiene una estructura que podemos acceder a ella desde la página web y podemos ver cómo estructura los derechos de los usuarios y consumidores y el sistema arbitral, la Junta Arbitral, una serie de condiciones y de estructuras que permiten la defensa legítima del consumidor y usuario en todas las áreas. Vamos a ver las fases del procedimiento arbitral. ¿Qué pasa si llego a un comercio y realmente he presentado queja y reclamación? Porque es diferente una queja de una reclamación, tenemos que saberlo. El documento de facto no lo recoge para que el usuario no tenga que estar eligiendo ni entendiendo cuál es una cuestión u otra. Hemos presentado una reclamación, ha pasado el plazo, generalmente son 10 días. Es prudente esperar un mes. Si no me llega nada, o me llega algo que no me ha gustado porque me contestan que no tengo razón o teniendo la razón no me pueden solucionar el problema, me voy a dirigir al sistema arbitral. Haré una presentación como interesado. Desde la página web el modelo es el mismo. Vamos a conocer el modelo, vamos a poder rellenarlo y lo vamos a enviar al sistema arbitral.
nos van a aceptar, nos van a mandar a nuestro domicilio vía online nuestra aceptación de la Junta Arbitral e iniciamos el procedimiento. Se notifica al reclamado. Si el reclamado, que recordemos que es el empresario, el prestador de servicios, el comercio, acepta directamente, porque encima está incorporado al sistema arbitral, pues directamente se pauta día y hora para la vista oral, en que hay una audiencia y podremos exponer nuestra queja. Si no lo acepta, el propio sistema arbitral le va a mandar la adhesión y con esa adhesión podrá incorporarse al sistema arbitral y podremos ver esta causa porque voluntariamente nos hemos adherido las dos partes a que se resuelva mediante el sistema arbitral de consumo. Posteriormente haremos una audiencia donde las partes libremente podremos hablar. No es un juicio, aunque tiene formato de contradicción porque las partes pueden hablar y expresar su parte, no es necesario que haya un letrado ni estar acompañado de abogado o procurador. Luego tienes facilidad de palabra, no es necesario que seas docto, solo tienes que explicar lo que te ha sucedido y cuál es tu pretensión. Los árbitros normalmente asesoran también en determinadas materias y consultan determinadas cuestiones. Y luego, tras la decisión arbitral, se notifica a las partes y además se le da un plazo. Contra el laudo arbitral es cierto que no cabe recurso administrativo, no puedes ir a recurrir directamente al mismo órgano que lo dictó. Solo vale que aclares, solo puedes hacer una solicitud de aclaración, corrección o complemento, que sería el símil del plazo que tienes para corregir una sentencia, para presentar una corrección de sentencia o una ampliación o complemento. Sí se puede presentar una acción de anulación del laudo, que se hará en la audiencia provincial en el plazo de 2 meses. Este sistema luego, una vez que ya pasa al sistema judicial, se asimila mucho, obviamente, al régimen de tribunales, ¿vale? Es importante, el laudo va no solo a darte la razón o a llegar a un acuerdo económico, sino que además de darte la razón va a haber un plazo para cumplimiento de ese laudo. Si no, pasaríamos a la ejecución forzosa que estábamos mencionando antes. Esto implica esa vinculación y esa ejecución, es ejecutoriedad, lo que permite y facilita entender que es un sistema eficiente, ¿vale? Hay cuestiones importantes, porque siendo sencillo, siendo práctico, llegando a todo el mundo, no teniendo que ser docto en derecho para exigir tu derecho como usuario y consumidor frente al empresario, al profesional independiente, al que te vendió el auto, al que te vendió la lavadora, al que te vendió un viaje y luego no resultó lo que tú eras, lo que tú pensabas que era y lo que te había vendido y ofertado. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y que son cuestiones que podemos verlas sencillamente. Cuando vas a presentar una queja o una reclamación, debe coincidir la persona que está en la factura con la persona que presenta la reclamación. Hablábamos de un derecho legítimo, entonces el que compra es el que tiene ese derecho legítimo por consumo, ¿vale? Entonces tendremos que tener cuidado, porque muchas veces como tú tienes mejor letra, suele pasar, rellena tú el dato y ya luego yo aporto la factura. No, vamos a tener plenamente y constante que el derecho es el del que figura en la factura. Vamos a tener también constante que tenemos que para ejercer nuestro derecho tenemos que tener unas pautas de garantía. Entonces guardaremos la factura, tendremos un cajón en casa donde guardaremos la factura, guardaremos el recibo de garantía y anotaremos el vencimiento de esa garantía. Y siempre guardaremos las cajas de los productos los 15 primeros días. Esto garantiza por lo menos esa primera parte de cuidado, porque nosotros también tenemos que tener cuidado y costumbre de salud de consumidor y usuario. Posteriormente, con todos esos datos guardados, iniciamos la queja. Pues se me ha roto esto, pues el vehículo que me vendió no funciona, hay cuestiones que son de cierta gravedad. Entonces vamos a valorar qué hacemos. El otro día ponía un ejemplo un compañero en clase que le había pasado a él y que no era el dinero, era el sentimiento de impotencia lo que le pasaba, porque no tenía medios para contratar un abogado ni hacer que su familia pasara por un proceso judicial de reclamación de cantidades, pero tenía impotencia porque en la boda de su hija no habían atendido, no estaba la comida que había reservado. Es
Él decía, al final mi hija se casó, al final la boda sucedió, pero era una sensación de que no había cuidado yo a sus invitados. Y como era el padrino me sentía mal. Y yo le dije, ¿por qué no seguiste el sistema arbitral? Ese empresario hubiese llegado a un acuerdo contigo y tú ni te hubieses gastado un duro en abogado, ni hubieses tenido esa sensación, porque él decía, no era ni el dinero, era la dignidad. Como padre, como padrino, que hubiese sido a lo mejor de otro familiar y me hubiese sentido igual. Entonces, tengamos en cuenta que sí, cuando nos engañan o nos sentimos engañados, tenemos esta frustración, no la tengamos. La norma está para cuidarnos. Si yo he tenido la previsión de abonar, si he tenido la previsión de reservar, de cuidar mi contratación, la otra parte me tiene que responder con lo que me prometió. Y si no es así, iré a un sistema arbitral, no a lo mejor para que me devuelva todo, porque como decía él, la boda al final se celebró y la comida fue, pero no fue lo que me habían prometido. Y comprobé que no se habían dado las comidas que yo había reservado, ni se había cumplido con el menú. Entonces yo reclamo, no pasa nada, reclama, porque a lo mejor ese empresario ese día tuvo un mal día y te devuelve el dinero. ¿Por qué? Porque el sistema arbitral es así. Y el empresario queda satisfecho o no, pero queda cubierta esa parte de frustración. Y durante años él arrastraba esto y qué fácil hubiese sido seguir el sistema arbitral. Sencillo, eficaz. Y claro, no lo conocía y él decía, pues es cierto, tenemos que conocer este tipo de cosas. Yo en este sentido también recomiendo que nos acerquemos a las asociaciones de consumidores, a la oficina de atención al consumidor y usuario de los ayuntamientos y que consultemos antes de hacer algún tipo de compra, de algún tipo de proyecto, porque son 10 minutos, un cuarto de hora, ahora creo que hay que pedir cita incluso, y te dan la información general por teléfono, pero estás salvaguardando tu derecho y además de tu derecho y tu economía, estás salvaguardando, que ahora le doy un valor, después de que este compañero me comentaba, esa frustración como consumidor que te puede dar determinadas compras o determinados servicios o prestación de servicios. ¿Es también posible, me preguntan, ir al arbitraje directamente? Sí. Este compañero no tenía ningún sentido si él ya le presentó verbalmente quejas al señor del restaurante, y además discutieron y otras cuestiones que me comentaba, que le había mandado una nota, pues, y que no sé si en la web pues le puso signo negativo, pero eso no implicaba un trámite de llamada de atención y de obligación de concordar por lo menos el resarcimiento. Entonces, sí podemos ir directamente al sistema arbitral, pero podemos ir también primero a quejas y reclamaciones y esperar a que se resuelva. Normalmente son 10 días. En telecomunicaciones es un plazo mayor por el tema de que a lo mejor hay que investigar más. Ahora mismo con el proceso en el que estamos, pues casi todo se hace telemático. Si no tenemos un correo electrónico donde nos van a comunicar, pues quizás demore más correo postal. Esperemos 15 días, 20 días antes de presentar el sistema arbitral. Se entenderá que no nos han contestado la empresa. Presentamos el sistema arbitral. Si la empresa contesta o está adherida, tendrá que sentarse porque las empresas que están adheridas se tienen que sentar voluntariamente porque están adheridas. Se tienen que sentar obligatoriamente casi porque están adheridas. Y ese estar adheridos también implica una garantía cuando vas a contratar. De ahí el hecho de ir a informarte a las oficinas de consumidores y usuarios o a las asociaciones, porque es importante, fíjate, este compañero, si esa empresa o ese restaurante hubiese estado adherido, directamente hubiese ido al sistema arbitral y hubiese podido conseguir un resarcimiento. A él le hubiese valido con una disculpa del empresario, así me lo expresó, pues igual la consigue ahí y todo el mundo feliz. Es importante que sepamos que si vamos al proceso arbitral, primero, luego no podemos ir a quejas y reclamaciones, ¿vale? Y es importante que consultemos antes de cualquier problema con una empresa, consultemos con la propia empresa. Suelen tener servicios, sobre todo las empresas grandes y las que están adheridas, suelen tener un servicio previo de atención al cliente y al usuario y consumidor que generalmente nos dan la razón y nos permiten resarcir nuestros derechos.